Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana, hoy domingo 29 de agosto del 2021. Estamos compartiendo escuela dominical, estamos iniciando con una unidad que se llama Malos Ejemplos. Eh, Estamos iniciando también este domingo una nueva lección que se llama eh, Lot, el precio de la mundanalidad. Recuerdan que el domingo pasado les dije que íbamos a hablar de varios personajes de la Biblia que nos dejaron algunos ejemplos, pero no ejemplos positivos, sino ejemplos negativos, pero no para que los hagamos ni para que copiemos el modelo, sino, sino que para que hagamos lo contrario, porque precisamente los errores de esos personajes, de esas personas, nos enseñan, la Biblia nos enseña a no actuar como ellos, y uno de ellos es Lot. La verdad central de esta clase eh, dice así: los cristianos debemos guardarnos de toda influencia del mundo. Para ello, voy a hacer referencia a una cita bíblica que se encuentra en Primera de Juan 2:15, que dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es lo que nos dice Primera de Juan 2:15. Y de hecho ahí en el versículo siguiente, en el versículo 16, hablando del término mundo, habla de tres conceptos, refiriéndose a los deseos que hay en el mundo, hablando terrenalmente, y habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Creo que los tres en conjunto tienen que ver mucho con el materialismo, con la parte física, con la parte terrenal. Pero la Biblia nos enseña, hermanos, que nuestra vida no debe de fijarse, no debemos poner la mira en las cosas de la tierra, sino en las cosas de arriba donde está Cristo, en las cosas que son eternas, en las cosas que no pueden ser destruidas. Y todo lo que hay aquí en el mundo, hermanos, todo lo que hay en la tierra, algún día va a ser destruido, algún día va a terminar de dejar de funcionar, así sea el sistema más sofisticado que desarrolle el hombre. Todo tiene un término, todo tiene un tiempo de ser, y algún día todo esto que está a tu alrededor, todo se va a derrumbar, todo se va a terminar y todo va a tener un fin. Bien, la vida de Lot nos enseña grandes cosas. Recuerdan que Lot era un sobrino de Abraham y juntos salen de Ur para emprender un viaje, para emprender un largo camino, porque el Señor quería mostrarle a Abraham dónde debía de habitar, dónde debía ir para mostrar su gloria a la vida de Abraham. Eh, no sé si fue acuerdo de familia o Lot quiso irse con él porque era el sobrino consentido. El hecho es, hermanos, que el tío y sobrino salen de viaje, salen de Ur y salen en busca de, pues, de una dirección donde Dios les iba a mostrar por dónde caminar. Recuerdan que la historia nos dice que ellos salieron juntos y hubo un tiempo en el que los ganados de ambos eran ya tanto el ganado, Dios había prosperado ya tanto sus vidas que tenían muchos bienes, tenían muchos ganados, muchos animales, pero por los espacios que compartían ya no podían estar juntos. Entonces Abraham toma la decisión de ofrecerle a Lot que él tome un rumbo para Abraham irse al lado contrario, puesto que los espacios ya eran insuficientes para poder convivir ambas familias, la familia de Lot y la familia de Abraham. Entonces, y los pastores de cada uno. Entonces Abraham muy sabiamente le dice, pues te ofrezco que tú tomes una decisión y escojas la parte que a ti te convenga, la parte que a ti crees que creas que te va a hacer bien. Y, y eso de darle el lugar al otro, eso habla muy bien de una persona, hermanos. Cuando tú le das la opción a otra persona de elegir dónde sentarse, de elegir dónde acomodarse, de elegir el asiento, el espacio
o la oficina que quieres que ocupe la otra persona, o cualquier cosa donde tú le cedes un lugar al otro, eso habla muy bien de una persona. Abraham lo estaba haciendo con su sobrino, a pesar de que Abraham creo que pudo, por la autoridad que él tenía de ser mayor, de ser el tío, pudo haber tomado la decisión de decir, pues yo me quedo con esta tierra y tú tienes que ir al lado contrario, o hacer las cosas que tendrían que hacer para poder estar ya separados. Sin embargo, Abraham le dice, pues tú escoge. Y creo que muchos de nosotros a veces hacemos esas acciones, de decirle a la pareja o decirle al compañero, pues tú elige qué vamos a desayunar, tú elige a dónde vamos a ir, o muchas veces en la pareja sucede que tú elige dónde vamos a ir a pasear. Y eso habla bien de alguien, hermanos, cuando tú le cedes el lugar para que otra persona decida en lugar tuyo. Sin embargo, hermanos, Lot, al ver la oportunidad, dice, bueno, pues me estás dando estas opciones, entonces yo voy a escoger la que yo creo que a mí me conviene, la que yo creo que a mí me va a dejar mejor beneficio. Y así es como nos cuenta la historia. Esta parte la encontramos en Génesis capítulo 13, del versículo 10 al versículo 13, precisamente. Y lo quiero leer porque, aunque lo leímos el domingo pasado, pero esta parte se me hace muy interesante porque nos deja grandes enseñanzas y lo voy a leer. Ustedes si pueden seguir en su Biblia o si no, pues escuchen la lectura solamente. Pero dice así, versículo 10 del capítulo 13 de Génesis, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces había ahí una alerta de peligro, alerta de cuidado, porque había gente malvada en aquellos lugares. Cosa que creo que no le importó mucho a Lot. Él creo que reúne al menos dos características de las tres que menciona primera de Juan 2:16, que él se deja llevar por los deseos de los ojos, al ver la llanura, al ver la prosperidad y lo abundante que eran los pastos, dijo, pues yo aquí voy a tener seguridad con mis ganados, con mis animales, y esto me va a dar seguridad para que mi familia tenga que comer. Entonces también pudo haber estado ahí el deseo de la misma carne, hermanos. No sé si la misma vanagloria, no lo puedo ubicar muy bien este tercer elemento, pero al menos los ojos y la carne sí están involucrados ahí, donde Lot ve la oportunidad y dice, yo me quedo con la mejor parte. Si me estás dando a escoger, pues yo me voy a quedar con la parte que a mí me conviene, con la parte que conviene a mis ganados y a mi familia. Cosa que, pues a lo mejor esto es algo muy natural hablando humanamente, cuando tú ves una oportunidad de prosperar, de conseguir un mejor empleo, de subir un puesto más arriba del que tienes, o de hacer algún negocio, la oportunidad de trabajar en algún lugar, pues eso te da opciones y aparentemente te pudiera abrir caminos. No quiere decir que sea malo, hermano, simplemente que cuando tenemos estas oportunidades uno tiene que analizar y ver hacia el futuro qué consecuencias puede traer el hecho de que yo me involucre en un negocio, en un trabajo nuevo, o con qué clase de gente voy a estar tratando, qué costumbres tengo que aprender o tengo que hacer para poder entrar a un mercado, para poder entrar a un blog de clientes, para poder hacer negocio. Creo que esa parte pocos la toman en cuenta y lo único en lo que pensamos es en la prosperidad material, cosa que creo que a Lot le sucedió así. Yo creo que Lot también conocía
o tenía referencias al menos de cómo era la gente de Sodoma. Sin embargo, la Biblia dice que poco a poco fue poniendo sus tiendas hasta que llega a ese lugar, sin importar qué costumbres tenían, sus hábitos, sus gustos, sus creencias. Y bueno, hermanos, creo que así es el pecado cuando nos atrapa, nos va seduciendo a través de los ojos, a través de la carne, la misma vanagloria, hasta que nos atrapa y estamos, pero bien, bien enredados. Creo que es algo que a Lot le pasó. Él fue instalándose poco a poco, dice la Biblia que ponía sus tiendas hasta que llegó a Sodoma. Entonces, ahí vemos cómo Lot no tuvo el cuidado de pensar un poquito más en el futuro y decir, bueno, sí, sí voy a tener más prosperidad, pero ¿qué consecuencias va a traer conmigo esto, con mi familia, con mi vida misma? Eh, y creo que es lo que debemos de pensar, hermanos, cuando tienes un proyecto por desarrollar, un proyecto por lanzar en tu vida, que tenemos que pensar en las consecuencias que esto nos pudiera traer, no materialmente, porque materialmente podría ser prosperado de una manera increíble, pero sí la parte espiritual, hacia dónde me va a conducir el hecho de que yo me involucre en un determinado trabajo o en un determinado negocio, ¿verdad? La gente de ahí de Sodoma, dice la Biblia, que era pecadora y eran personas malvadas. Entonces, creo que Lot se fue involucrando poco a poco y quizá hasta hacía ciertas acciones donde él mismo hacía lo que hacía la misma gente de ese lugar. Pero así es el pecado, hermanos, que el pecado nos ciega, el pecado nos quita visión, el pecado nos hace ver solamente el momento o sí, el tiempo en el que tú dices, pues yo ahorita puedo salir de mis problemas, pero más allá, ¿qué hay? Entonces, esa es la visión que tenemos que tener como cristianos, hermanos, ver un poquito más allá de lo que aparentemente nos puede ofrecer el mundo. A Lot le faltó esa sabiduría, hermanos, y, y bueno, fue atrapado hasta las consecuencias que finalmente la historia nos narra más adelante. Conforme la clase vaya avanzando, seguramente lo vamos a ir tocando, pero quiero terminar con una frase que dice así, nos lo ofrece el material en el que estamos estudiando esta lección, y dice que cuando se tolera el pecado, solo es cuestión de tiempo para que surjan problemas mayores. Entonces, hermanos, no siempre lo que aparentemente es bueno en el momento puede ser bueno en el futuro. Quizá la tentación o el deseo pueda ser momentáneo, pueda ser temporal, pero la visión del cristiano tiene que ver más allá de un año, de 2 años. Tenemos que ver toda nuestra vida, qué consecuencias puede traer una decisión, ya sea buena o mala, siempre va a haber consecuencias en lo que decidamos. Que el Señor les bendiga en esta mañana, espero que todos le estén pasando bien y me da mucho gusto estar con ustedes en este espacio. Les mando un abrazo desde mi casa y todos aquellos que ven esta transmisión, pues que Dios les bendiga en este día.